Hollywood, el pastel de manzana, el Día de Acción de Gracias, el béisbol, la manteca de maní, Disney, el dólar, el bourbon. La teoría más popular dice que el bourbon procede del área llamada Old Bourbon en Bourbon County, Kentucky. Otras teorías hablan de Bourbon Street en Nueva Orleans, a donde llegaba el whisky de Kentucky hace cientos de años, y era consumido por residentes de origen o antepasado francés acostumbrados al sabor del cognac. Aunque hoy en día el bourbon se produce en miles de destilerías a lo largo y ancho del país, aún se produce más del 90% en Kentucky. Durante la ley seca, algunas destilerías se desmantelaron para reubicarse en México. Otras se autorrobaron y hasta se vendió whisky a través de prescripciones médicas. Aún así, en la década del 20, la industria no desapareció, sino lo contrario. La demanda creció. Con ventas anuales por $4.000 millones y una proyección que cuatriplica esas ventas en los próximos 5 años, la industria del whisky americano mueve más de 800 millones de botellas al año que salen hoy de unas 2.000 destilerías. ¿Qué es entonces el bourbon? Una bebida que vale la pena ser explorada. Un pedazo de historia y tradición con sabor y personalidad propia. Más americano que el milkshake y el autocine. Y la música que escuchamos. Nocturno en Whisky, episodio 25. Era América versus Iván Drago de Billy Torello. Aunque la conspiración esta vez viene de Japón y no Rusia, ya les voy a contar luego. Y hoy es bourbon americano. Y mucho de lo que voy a hablar está en un artículo que ya escribí, está en el website Catador Itinerante, todo sobre bourbon americano. Pero no se vayan, que hoy comparto más detalles y voy a probar 2 bourbons en vivo y prenderme fuego, que ya se cumplen 25 episodios. Para empezar, me gustaría refrescar un poco a qué se le puede llamar bourbon legalmente. Un mínimo de 51% de maíz y el resto en su mayoría es centeno, cebada malteada, a veces trigo. El mínimo de añejamiento de 2 años para ser llamado straight whisky. Si es straight whisky con menos de 4 años de añejamiento debe tener la añada especificada en la etiqueta. Se utilizan, y este es un dato importante, se utilizan barricas nuevas de roble americano carbonizadas. No debe tener aditivos. Destilado entre el 40 y 80% de alcohol, que en el sistema americano que se ve en las etiquetas de bourbon es un número que se le dice proof y es el doble, entre 80 y 160 proof. Vertido en las barricas para añejar con un contenido alcohólico del 62.5, embotellado a un mínimo de 40%. Y por supuesto producido en los Estados Unidos. Por si hubiesen pocas reglas, hay una más. Si ven un bourbon con una etiqueta Bottle in Bond, es un whisky que se produce en una sola destilería, en una sola temporada que va de enero a junio o de julio a diciembre, con añejamiento de al menos 4 años, madurado en galpones supervisados por el gobierno y embotellado al 50% de alcohol.
Esto viene de la ley Bottling Bond de 1897, que se estableció para garantizar calidad luego de muchos años de whisky adulterado. Hoy en día aún se consiguen, son económicos y valen la pena. De ellos ya voy a hablar más adelante de qué tipos de bourbon tomar, cuáles son recomendables. Pero estos in bond son el Old Fitzgerald, el Early Times, hay uno de Jim Beam, hay uno de Old Grandad y el Henry McKenna. Estaría bueno también poder hablar un poco de cómo se produce el bourbon. Y quiero compararlo un poquitito con el escocés al que estoy más acostumbrado a hablar y a escribir. Y el más popular en todo el mundo. Más allá de que el bourbon tiene 51% de mínimo de 51% de maíz y generalmente la cebada no supera el 5%. Recordemos que el escocés de Malta, que le dicen el single malt, es 100% cebada. El sabor va a ser muy diferente entre cebada y maíz. El blend ya se mezcla con otros granos y aún así tiene más sabor a cebada que maíz. A la fórmula del bourbon se le dice mash bill y es el porcentaje de maíz, centeno y cebada malteada que contiene. Generalmente se le agrega un destilado anterior por consistencia, parecido a cómo se hace el pan sourdough o la masa agria. Por eso también se le dice sour mash. Cuando se utiliza 100% de un mash nuevo se le dice sweet mash, dulce. Y esta maceración, perdóneme, pero estoy resumiendo bastante el proceso. Esta maceración se le agrega caliente. Luego de agregar ese agua caliente se fermenta, se enfría, se le mete la levadura y con todo un proceso que es complejo, pero que yo estoy resumiendo, llegamos a una cerveza de un 9-10% de alcohol a que se le dice el wash. Y acaba la primera diferencia con Escocia, ya que este wash no es el mismo wash del whisky escocés, que suele estar más limpio y más filtrado. Es un wash más grueso, granulento, con más fuerza, más pesado. Por eso hay que hacer una diferencia entre la destilación de bourbon versus whisky de grano, ya que ambos utilizan alambiques de columna continuos y mucha gente suele compararlos de igual a igual, como si fuesen los mismos alambiques, y no lo son. Y no lo son. Por eso voy a pasar a hablar un poco de los alambiques. En general, y yo suelo mencionar esto al hablar de whisky de grano, estos alambiques producen una bebida más pura, limpia, más neutral, con un poco menos de sabor, que se suele utilizar. Por eso el whisky de grano sirve de base de los blends. Se necesita que sea muy neutral y los alambiques son muy eficientes y baratos porque tienen obviamente una producción continua y requiere menos etapas de producción y menos limpieza. Es la razón principal por la cual también se usan en la industria del bourbon, por un tema de costos. Pero entendamos que este no es el mismo tipo de alambique de columna que se usa en Escocia. El que se usa para hacer whisky de grano suele estar separado en dos columnas, que históricamente se llaman analizador y rectificador, con la intención de hacer esta bebida lo más neutral posible. El de bourbon, sin embargo, está compuesto generalmente por una columna sola, bien ancha, a la que en la industria se le suele llamar alambique de cerveza, o el beer still. Produce un líquido que va a ser el producto final. ¿Correcto? No es un líquido que después se mezcla, como en el escocés. Y se destila también a mucho menos graduación alcohólica. Y no solo eso, sino que en bourbon más de una vez, varias destilerías lo terminan en un alambique pequeño
parecido a los de Escocia, que se le dice un doubler. Y ya que hacemos esta comparación, voy a hablar también de lo importante que es la madera, y esto sucede también en Escocia y en todos los whiskies del mundo, que el tipo de barrica va a otorgar un elemento fundamental en el sabor y el perfil. Pero en el caso del bourbon, algo notable de la madera, como yo mencioné antes, es que por ley tiene que usarse roble americano, virgen y carbonizado. Esto va a resultar en un sabor amaderado intenso comparado con el Scotch, que casi siempre utiliza barricas que al menos una vez han contenido otras bebidas alcohólicas. Voy también a refrescar algo muy rápido que mucha gente se equivoca. Cuando en Escocia se habla del first fill, la primera vez que se llena una barrica, no se habla de barricas vírgenes. Se habla de la primera vez que se le pone whisky a la barrica. La barrica puede haber contenido jerez y aún así ser first fill sherry. Second fill es que se usó 2 veces con whisky. Esas barricas pueden haber tenido más de una vez jerez, muchos años de jerez o bourbon o lo que sea. Entonces, ahí tenemos una diferencia que, a no ser que en Escocia se hable de Virgin Oak, de este roble nuevo, generalmente ya hubo una bebida, aunque no haya sido el Scotch. En cambio, en bourbon es madera que se va a usar por primera vez. Eso es algo para tener en cuenta. Lo otro que vamos a tener en cuenta es que para entender el perfil y el rol de la madera en bourbon, que el bourbon suele tener notas de vainilla debido al vainillín que se desprende del roble americano, en especial al ser expuesto a altas temperaturas. El extracto de vainilla puro es muy costoso de producir. Por eso hay vainilla artificial que se utiliza, por ejemplo, en la creación de perfumes. Y cuando se habla de extracto de vainilla que sale directamente de los granos, es mucho más costoso. Hay varias formas de conseguir este vainillín. Una de ellas es con roble tostado. Por si esto fuese poco, el tipo e intensidad de carbonizado y tostado de las maderas cambia de destilería a destilería y también imparte un sabor particular. Entonces, en un ratito voy a ponerme a tomar. Vamos a dejar la clase teórica y disfrutar un poco lo que tengo hoy frente a mí. Pero para seguir avanzando con la madera, el próximo paso es lo que se le dice en Estados Unidos el seasoning, que es para nosotros el secado, aunque seasoning a veces es sazonar. Este secado se podría hacer en cámaras de aire caliente o en el conocido kilning. Es más rápido, pero no es el mejor. En la industria del bourbon esto se respeta mucho dependiendo de las marcas y las destilerías. Las buenas destilerías tratan de hacer secado al aire, libre, y tarda, entre 6 meses y 2 años, algunas más. Imagínense tener estos pedazos de madera, más allá que están en lugares bastante controlados, al aire libre, ¿no? Vamos a recibir lluvia, nieve, el castigo del sol, invasión de microbios, hongos. Estos procesos favorecen a la madera, reducen los taninos, producen compuestos químicos y también una especie de caramelización que va a impactar el sabor del whisky. Por eso es muy común en las notas de bourbon escuchar las palabras vainilla, como mencioné antes, tostado o amaderado, lo que le dicen oaky, y caramel, que no es el dulce de leche.
El próximo paso es el carbonizado, ¿no? El charring, que versus el tostado. A veces los dos. En la carbonización, imagínense la fuerza del fuego para carbonizar madera. En la carbonización cada segundo vale, a tal punto, que algunas destilerías utilizan solo unos segundos. El tostado puede llevar mucho más tiempo y es mucho más suave. Por ley, recordemos que la madera, ley del bourbon, ¿no? Recordemos que la madera debe ser carbonizada. Y esto actuará también como filtro de los malos congéneres que se producen durante la fermentación, aunque demasiado filtro puede eliminar buenos congéneres que impactan en el sabor. El tostado es un paso extra, que no es muy usual, es costoso, no lo hacen muchas destilerías, pero que si se hace se debe realizar antes de carbonizar. ¿Por qué? Porque se otorga a la madera una capa extra que puede impartir cierta dulzura y más vainilla durante la maduración. Estos procesos de tostado y carbonizado están súper estudiados. De hecho, el carbonizado suele durar entre 5 segundos y 1 minuto. Y hay como una escala de char 1, char 2, char 3, char 4. Y va a llegar un momento donde si se hace mal, simplemente se puede destruir la madera. El tostado se suele hacer entre 15 a 20 minutos y hasta 1 hora. Y ya que hablé de madera, ya que hablé de alambiques y un poquito de la producción, voy a tomar. Tengo frente a mí 2 botellas interesantes. Y mientras tomamos, os invito a servirse algo. Vamos a escuchar Viajando a Luisiana, del Lobo Loco. Hoy estoy con la música bien tradicional. Les decía que elegí estos whiskies por 2 motivos. El primero, son muy diferentes y uno de los dos no es tan bueno como el otro. La otra razón, tengo las botellas en casa. ¿Qué se va a hacer? Todo no se puede. El primero es una edición limitada, no tan limitada, de la casa Campari, los italianos que son dueños del Wild Turkey. Y lanzaron esta botella pequeña de 375 milímetros llamada Bond & Lillard. 50% de alcohol. Típico caramelo, nuez, fruta joven, algo de pimienta. Joven, menos de 10 años, calculo. Yo respeto mucho a Wild Turkey y a Russells, principalmente, que me encanta el Russells Single Barrel. Ambos son de Campari. Mucha gente se enojó porque el precio y el estilo que le dieron a esta edición limitada fue un precio mucho más caro de lo que vale el bourbon en sí. Como que se quedó un poco corto. Se quedó un poquito corto en la calidad. No recuerdo bien, pero creo que era como $50 para una botella pequeña. Se me está por ir el lobo loco. Vamos arriba, arriba, arriba. A mí me pareció... Gracias, Lobo. Si lo conociesen al Lobo. Es alemán. A mí me pareció rico y disfrutable, sin vueltas, pero ciertamente a un precio elevado. Lo que me gusta de este bourbon
es que es delicado y no es complejo. A mí me encanta la complejidad en ciertos escoceses. Como tengo el paladar más acostumbrado al escocés que al bourbon, cuando yo tomo bourbons complejos o con mucha graduación alcohólica, me cuesta un poquito más engancharme en descifrar las notas. Cosa que tal vez, obviamente, requiere seguir probando o es un tema de gustos. Pero encontrar un bourbon que es rico, que es delicado y que tiene notas de fruta joven, que no es fruta muy oscura o muy fuerte, a mí me encanta porque me hace acordar un poquito a... Siempre traigo este ejemplo porque es uno de mis favoritos, el Glenmorangie 18 años, que tiene esta delicadeza un poquitito tropical, un poquitito de uva blanca. Y a mí me hizo feliz el Bond & Lillard. No tanto a otra gente. Voy a seguir con el segundo. En realidad voy a mencionarlo un poquito más adelante. Antes de pasar al segundo bourbon de la noche, y estamos a mitad de programa, voy a hablar de algunos conceptos de tipo de bourbon que son el High Rye versus el Wheater, y el Tennessee. El americano llamado High Rye, como lo dice, high es alto, tiene alto centeno, tiene en su fórmula más centeno que en otras fórmulas donde el centeno es menos del 20%. High Rye es entre el 20 y el 35%. Suele ser más picante, se siente. Los que tomaron Rye saben que tiene un poquitito más como de especias y de su pimienta. El Bullet, Jim Beam High Rye, algunos Four Roses. El que voy a tomar yo va a ser un Four Roses y no es High Rye. Después está el Wheater, que wheat viene de trigo, trigueado, trigueño, algo así se le podría decir en español. Es un bourbon que tiene alto contenido de trigo y es un poquito más delicado y dulce, como el Maker's Mark, el legendario Pappy Van Winkle, Weller, Larceny. Larceny, barato y rico. Maker's Mark también me gusta. Los Pappy son imposibles de conseguir y si se consiguen son costosos y son tanto más caros en el mercado secundario que mucha gente dice mejor venderlo. El Tennessee Whiskey es principalmente el Jack Daniels, aunque también está el menos conocido George Dickel, y es un bourbon originario de Tennessee con un proceso de filtrado especial usando carbones de arce. Es un poco más dulzón. Y el Rye no es técnicamente un bourbon. Sí se lo suele asociar con el whisky americano. Y a base de centeno, por supuesto. Y hay mucho Rye canadiense, que tiene otras leyes y otros controles de calidad. En Canadá está el Crown Royal, el Canadian Club, el J.P. Wiser. Aunque también se produce el Rye masivamente en Estados Unidos de muchas destilerías que hacen bourbon. A mí me gusta mucho el Whistle Pig, el Knob Creek, High West, también está el Angel's Envy, hay Rye de E.H. Taylor. Y me sorprendió mucho el año pasado el Sagamore de Baltimore, y le mando saludos a Santiago, que vive ahí y está cerca de la destilería. Y ahora sí, puedo decir una vez que cuando lean Single Barrel es como el Single Cask en Scotch. Whisky procedente de una sola barrica, en general un barril americano, 43 galones. Y el Small Batch son partidas pequeñas y es una denominación para notar
qué whisky proviene de cazar 10 a 30 barricas en vez de cientos de barricas. Con lo cual, small, pequeño batch, a veces no tanto. Algunas ponen small batch y es un número grande todavía. Estoy para tomar de nuevo. Y llegó Karina. Hola, qué bueno recibir compañía. Hay mucho silencio, hasta los grillos se escondieron. Y lo que voy a tomar, ya que no me queda nada, queda todavía un poquito. De nuevo, me van a perdonar los que tiran abajo el Von Lillard, a mí me gusta. Lo terminé y paso al Four Roses Single Barrel. Este es un store pick que seleccionó Gordon's en Boston, Waltham y otras partes de Massachusetts. Un lugar en el que yo he sido muy feliz trabajando y haciendo catas en vivo hasta que llegó la pandemia. Maldita pandemia. El que tengo acá es el OESV. Four Roses tiene, y prepárense porque al que está tratando de empezar a coleccionar, yo le escapé muchos años al Four Roses porque conociendo mi afán de coleccionar, me enteré que tiene 4 letras y las diferentes letras hacen diferentes botellas. Entonces uno quiere tener todas las letras. Jodido el tema de la colección, jodido. Pero en este caso, lo que hacen ellos es definir la receta, el mash bill y el tipo de levadura. En este caso, la receta es E y la levadura es B corta. Imagínense que tienen 2 mash bill y 4 levaduras. Con lo cual, tenemos 8 potenciales botellas de Four Roses. Además de que cuando la selecciona una tienda, como en este caso Gordon's, puede cambiar un poquitito. Una barrica de otra, y la que elige una tienda, a pesar que sea las mismas 4 letras, no es la misma que la que elige otra tienda. Por eso los expertos y especialistas persiguen botellas por el país, diciendo, me gusta el OESV, pero el de Gordon's y no el de, no sé, una en California. En este caso, el mash bill E tiene 75% de maíz y 20% de centeno, 5% de cebada. El mash bill B larga en vez de E tendría 35% de rye. En este caso, la levadura B corta es fruta y caramelo. Suena como para darle a un niño, ¿no? Pero no, mejor no. 64% de alcohol, así que imagínense comparado con el otro. Este es un asesino que le voy a tirar un poquitito de agua, unas gotitas. Y es diferente. Este va a ser mucho más caliente, mucho más alcohol. Las notas frutales van a ser de como si fuese una compota de ciruelas. Y va a sentirse más especias, más madera, más caramelo. Otro tipo de sensación en la boca. Y el final es mucho más largo. Es más interesante, es más complejo. Es otro tipo de whisky.
Es superior. Pero el otro se deja tomar más fácil. No voy a tirar teorías conspirativas. Y antes yo hablé, cuando presenté la música del comienzo, América versus Iván Drago. Antes hablé que la conspiración no venía de Rusia, sino de Japón. Y Four Roses le pertenece a la cervecera Kirin de Japón, que también es dueña de farmacéuticas en los Estados Unidos. Y no nos olvidemos que Jim Beam le pertenece a Suntory y que Toyota y Honda son los autos más vendidos y que los supermercados Whole Foods venden sushi. Está todo dicho. Sálvese quien pueda. Muy rico el Four Roses. Ustedes se preguntarán a dónde van a parar estas barricas de bourbon americano vacías, ¿no? Porque por ley se usa madera virgen. Les doy 4 opciones en el quiz de hoy. Estoy pensando que voy a tener que hacer un quiz de bourbon después de esto. Los que no pudieron jugar hasta ahora, si van al catadoritinerante.com o si buscan en Instagram o en Twitter mis viejos posts, van a encontrar que yo metí un quiz sobre whisky escocés y otro sobre irlandés. El próximo va a ser de bourbon, creo. Pregunta de quiz. ¿A dónde van a parar las barricas? A. Escocia. B. Escocia. C. Escocia. D. Todas las anteriores. Ok, mentí de nuevo. Los whisky del mundo también utilizan barricas de bourbon, pero Escocia acapara gran parte del mercado. De hecho, volviendo a Four Roses, una fuente confiable aseguró ver un camión de Four Roses en Speyside. Y se preguntarán ustedes, ya que yo estoy tomando, ¿por dónde empiezo a tomar bourbon americano si no conozco mucho? Al igual que con el Scotch, es aconsejable bebidas de menor contenido alcohólico. Por ejemplo, las dos que yo tengo acá adelante, si las tuviesen en un bar y si nunca se metieron con bourbon y se clavan el Four Roses de 64% de alcohol, le va a costar también no tantas capas de complejidad. Así de a poco van entendiendo, adquiriendo el sabor, comparando. La buena noticia es que el bourbon es más barato en general que el Scotch. Se puede conseguir buen bourbon, muy buen bourbon, a precios súper accesibles. Yo he hablado con fanáticos de bourbon acá en Boston que pueden invertir $100, $150 en una botella y sin embargo dicen, me compro esa que vale $29. Es así. Y los he visto gastar en otros tipos de whiskies, pero se puede conseguir buen bourbon y barato. Y mucha gente usa bourbon para mezclar también. Les puedo asegurar que, a pesar que todos sabemos que hay una gaseosa roja y blanca que es como el diablo, puede matar a un buen Scotch, pero queda muy bien con bourbon también, ¿eh? El famoso Whiskó, y la dejo ahí. Es también importante saber que tanto Buffalo Trace como Heaven Hill son dos grupos que se dividen en muchas de las marcas más populares. Es normal en Estados Unidos, así como hay grupos que son dueños de más de una destilería de Escocia. En el caso del bourbon van a encontrarse con que hay muchas marcas que ustedes creen que son diferentes y son de la misma gente. Lo otro a tener en cuenta, cosa que no sucede en el mundo del Scotch, es que una gran cantidad de destilerías de bourbon no lo destilan. Lo tercerizan de la gigante MPG, Midwest Grain Products, de Indiana. Esta es imagínense una fábrica gigante de bourbon que le vende las barricas a diferentes marcas.
para no ahogarse en la marea alta, mejor comenzar con los buenos y baratos. Yo arrancaría gastando, y estos son precios de Estados Unidos, menos de $40, menos de $30. Tenemos el Elijah Craig Small Batch, 8 a 10 años, firme, consistente, rico. Tenemos el Russell Reserve 10 años, a mí me gusta el Single Barrel, pero tiene mucho más alcohol. Está Knob Creek. Four Roses también tiene un Small Batch. Está el que le gusta más el trigo, el Maker's Mark 46. Hay Weller de 12 años, está el famoso Buffalo Trace. Mitchers. Wild Turkey tiene el 101. Y uno que a mí me encanta, pero que me gusta más cuando es full proof, cuando tiene alto contenido alcohólico, es el 1792 de Barton. Y este, si no me equivoco, me pareció ver que hace poco lo recibió Whisky en Buenos Aires. Si están en Argentina. Y si están en otros países van a tener, me imagino, otro tipo de acceso a estas marcas. Luego uno puede moverse luego a bourbon un poco más complejo, generalmente cask strength, más de 55% de alcohol, y los single barrel, que van a ser diferentes de barrica a barrica, de letra a letra, de tiendas que los consiguen. Está Four Roses, está Russells, están los craft, hay muchas destilerías nuevas. Cuando yo estuve con los bizcochos en el podcast, hablé de New Reef, que me gustó mucho. Está también Barrel, que es, pero con doble L, que es una especie de embotellador independiente, que hace bourbon y rye y también ron, y lo consigue de diferentes destilerías. Tomo un poquito más de Four Roses. Muy bueno. Para maridaje también está bueno el bourbon, ¿eh? Me gusta más que el whisky, que el escocés con las carnes, por alguna razón. Después están los más difíciles de conseguir. El Parker's Heritage, el Blanton's, que la gente se vuelve loca coleccionando, que la tapita tiene un caballito diferente. Woodford es un bourbon interesante, bastante balanceado. Está el Woodford Reserve y también están los Masters Collection, que son para coleccionar. Y no se olviden que al comienzo hablé de los Bottling Bond, que son de menos de $50 y de buena calidad. Por último nos metemos con los unicornios y se me va el programa. Increíble, se me va. Los unicornios, que son los famosos E.H. Taylor, Pappy Van Winkle, Eagle Rare 17, George Stagg, el Thomas Handy Sazerac, William Lario Weller, todos los Antique Collection son difíciles de conseguir. En Estados Unidos generalmente se consiguen en loterías, que no es que te ganas la botella, sino que te ganas el derecho a comprarla, donde uno la compra ya a precio de lista, lo que vendría a ser, por ejemplo, algunos papis a $100, $200 y después en el mercado secundario se consiguen a $1,000. Y algunos valen la pena. Yo he probado el George Stagg 2012, que me pareció increíble. Papi 23, mamita. Pero bueno, esa es otra historia.
moonshiner for 17 years. Spent all my money on whiskey and beers. I go down to the holler and set up my still, and I'll make you a gallon for a $2 bill. Recuerden que acepto regalos. Sé que hay mucha gente con ganas de darme cosas. No lo voy a decir que no a un Papi Van Winkle o a un Stag. Tampoco un set de copitas, donaciones en Patreon. Hasta un emoji del dólar acepto a mí. No estoy desesperado, ¿eh? Cambia el horario semana que viene en Estados Unidos. Así que la próxima voy a hacer el intento de salir al aire a las 22 de Boston en vez de las 23 y rezar que no se metan en el programa ni mis hijos ni el perro. Para Argentina va a seguir siendo medianoche. Tengo tanta mala suerte que podría tener más oyentes si hablas el perro, pero justo agarré un Basenji y los Basenji no ladran. No ladran. So I eat when I'm hungry, and I drink when I'm dry. If the moonshine don't kill me, I'll live till I die. God bless every moonshiner, you're all friends of mine. May your days be as sweet as your best that you shine, Kentucky moonshiner. Kentucky moonshiner. Un abrazo grande a Karina, Richie y Sin. Los hermanos sean unidos y sea la ley primera. Estamos escuchando a Kentucky Moonshiner de la banda Return to Normal. Corinne y Marty Lucas, me encantan. Never worked in no factory, no dark, dusty mine. I go down to the holler and I fire up my still, and I'll make you a gallon for a $2 bill. Kentucky moonshiner. Kentucky moonshiner. Kentucky moonshiner. Kentucky moonshiner. Con esta música me dieron más ganas de tomar bourbon. Parece que voy por el New Riff. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.